Está claro que la BMW GS 1250, la última versión, o la GS como saga, pues está marcando una época en BMW. Y la 1250 yo creo que ha sido un éxito de ventas que yo creo sin precedentes en esta misma saga y probablemente en la marca. Y hoy estoy aquí en la presentación en el concesionario Luis Contreras de Almería del modelo nuevo, del modelo 2024, la 1300. Así que bueno, como soy un poco escéptico siempre con estos motores boxer y con esta saga de BMW, pues nada, he venido y os voy a contar qué veo, qué me parece la sucesora de este modelo, creo que es, ¿no? Vamos para adentro a ver qué tal. Bueno, no, soy muy breve. Muchas gracias por venir. Lo primero, moto completamente nueva. Lo mismo que pasó con la R1200 GS de Boxer de agua cuando salió, que revolucionaron un poco todo, no tenía un tornillo igual. Ahora, igual 10 años después, sacan una moto completamente nueva. Son ya unos 40, 43 años desarrollando el concepto GS. El ajuste dinámico de suspensión, telelever nuevo, paralever nuevo, el tema del control de crucero con función de frenada, o lo del tema del control adaptable de altura, que eso también va a ser muy cómodo, o no va a ser muy cómodo para muchos, etcétera, etcétera. Manolo se ha tirado 3 días de formación teórica y práctica en BMW, dándole caña, o sea que él os va a resumir mucho mejor que yo lo que es la moto, o las cosas, digamos, los puntos más importantes de la moto. Venga. ¡Oh! ¡Qué bonita! Como si le quitara el sayo a mi sobrina. Esta moto viene con el chasis regulable en altura. Para los clientes que sean más bajitos o si alguna clienta quiere comprar una, esta moto, si un cliente que sea bajito tiene que comprarla con el relaje del chasis de altura más el asiento bajo. Y en teoría, os lo digo porque he pedido un asiento porque quiero probarlo, porque no lo he probado yo allí, con un asiento bajo, en teoría la moto, según me ha dicho BMW, queda igual de alta que las que tenemos ahora mismo con la reducción de altura. Esta moto viene con el faro Pro. Cuando la moto se pide con paquete enduro, viene con la defensa, el chasis, lo que son estriberas enduro, que son más anchas que la otra, pero los intermitentes los traen. Bueno, y es bonita esta moto. Es las maletas de plástico, por ejemplo, un diseño nuevo, con llave integrada, con apertura integrada, y yo creo que mejor que esas de aluminio que le pone mucha gente a este tipo de motos. Estos deflectores para brazos, para hombros, muy interesantes, dicen que bastante bien estudiado, y eso me parece que va a dar buen confort de marcha. Y el motor, pues ya habéis oído, suena diferente, suena más moderno, como diría yo, más comprimido parece,
que revoluciona más, suena como más ligero. Y yo creo que va también en general con, pues bueno, pues con esta nueva ergonomía un poquito más compacta, digamos, y ligera, ¿no? de este modelo. El asiento que hay, esta opción para bajarlo de altura, así como el chasis que llevará algún tipo de regulación, pues es también una adición interesante. A esta versión, por ejemplo, que es la Trophy, que es un poco la más campera, parece ser de los modelos que va a haber disponible. El cuadro de mandos, estas pantallas digitales de BMW, que son, yo creo que de lo mejor que hay en el mercado, porque no se han quedado en un tamaño pequeño como otras muchas marcas de momento. Y pues el asiento y la transición al tanque, pues muy bonito, muy espacio, se ve espacioso, sigue siendo una moto grande, sigue siendo una moto de talla alemana, que es un poquito más que la española. Y esta integración también de los cubremanetas, muy interesante, estos protectores. También interesante, bueno, esta versión, no sé si las estriberas son las mismas, pero esa palanca de freno me pareció endurera, me parece más ancha y metálica completamente, como para una bota de enduro. Al igual que este sistema de, no sé, de movimiento, de amortiguador que lleva aquí para la maleta, que dicen que evita todo tipo de vibraciones. Y parece ser que en el tema de vibraciones se ha trabajado mucho en esta moto, lo cual me parece muy interesante. Y como siempre, una de las ventajas de estas BMW es el sistema para lever o telelever, creo que se llama, el delantero, que realmente, bueno, pues parece que han optimizado, ¿no? Consiguiendo lo mejor de ambos mundos. Bueno, pues interesante presentación y bueno, sin duda BMW con esta nueva 1300 pues da un paso adelante con esta serie GS y un paso yo creo que en el camino hacia un tipo de moto que me atrae más y quizá pueda atraer más bueno, para un sector de moteros que ese concepto GS, ¿no? De motor tumbado, de moto muy grande tipo tanque, pues no los terminaba de encajar y ahora más esbelta, más ligera, más compacta y con esas mejoras en la suspensión, bueno, mejoras o cambios, digamos, para sentir más la carretera y tal. Parece que el enfoque es un poco más deportivo, es un poco más supermotor, bueno, no me atrevería a llamarla así, ¿no? Pero bueno, en esa dirección. Así que, bueno, me voy de esta presentación contento y esperando probarla para todos vosotros en el canal. Gracias y un saludo.